Pero la batalla sigue siendo política. Y la batalla es el auto del juez Puente, del juez del Supremo, que dice que le causa estupor. Aquí estamos. ¿Es normal esto, el estupor, me causa estupor que Ábalos siga siendo diputado? ¿Es injerencia política? Desde luego, dentro de una resolución judicial, es decir, dentro de un auto, realizar las manifestaciones de índole política que realiza el juez Leopoldo Puente, a mi juicio, supone un supremo despropósito, una clara injerencia sobre el poder legislativo y una desviación de poder en el ejercicio de la jurisdicción, articulando una crítica contra el Congreso de los Diputados, aunque sea una crítica velada, ya que la jurisdicción significa aplicar la ley, interpretar la ley, motivar cada caso concreto y hacer una valoración probatoria. Pero en ningún caso se puede utilizar una resolución judicial para hacer vía indirecta proposiciones de ley encubiertas dentro de una resolución en forma de auto y más proveniente de un magistrado del Tribunal Supremo que parece que está dentro de la línea del que pueda hacer que haga. ¿Usted cree que esto es instrucción política, que esto responde a un dictado político? A mi juicio se trata de una desviación de poder por motivación política. Es decir, el señor Leopoldo Puente puede ir al Ateneo, ir a las facultades de Derecho, ir a las asociaciones judiciales y estimar sus opiniones, pero no utilizar una resolución judicial para hacer una crítica velada al Poder Legislativo, al Congreso, y desconocer, además, la doctrina constitucional en relación con el carácter personalísimo e intransferible del auto del acta de diputados. Pues yo hay quiero recordar, además... práctica. Déjeme que se la plantee, que es, esto puede cuestionar la imagen de independencia, la imagen de imparcialidad del juez. Esto puede tener, más allá del escándalo político que esto está generando, una consecuencia legal. Bueno, vamos a ver. Desde luego, no es, desde el punto de vista del análisis de la imparcialidad, no precisamente podemos decir que el contenido del auto en el tema del estupor y de la proposición de ley encubierta vaya por buen camino para decir que el juez Leopoldo Puente, en este caso concreto, se le puede decir que es un juez totalmente imparcial. Hay un sesgo político claramente y permítame que a mí, en relación con la proposición encubierta de ley, me venga a la memoria lo que le pasó al diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Fue privado injustamente de su condición de diputado en una sentencia del Supremo, después el Tribunal Constitucional le otorgó el amparo. Por lo tanto, quienes defienden que un diputado tenga que ser suspendido antes siquiera de ser condenado, podría llevar a que los jueces se lanzaran a alterar la composición de las cámaras, sencillamente en base a la proposición que encierra el contenido del auto en esa parte del señor Leopoldo Puente. Multitud de jueces estarían felices en poder alterar la composición del Congreso siguiendo la proposición que hace el juez Leopoldo Puente. Es decir, hay un contenido político clarísimo. Magistrado, le agradezco. Ramiro García de Dios, cuídese. Gracias, magistrado emérito. Un abrazo. Y que está recibiendo una respuesta muy polarizada en lo político. El Partido Popular no solo está suscribiendo esto, Vox ha dicho palabra por palabra lo mismo que el magistrado. Hay un apoyo en ese sentido. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana,
y la otra está en la cárcel. Yo creo que es un estupor que tienen millones de españoles. Y que el juez, de cierta manera, pues representa el estupor de millones de españoles. Feijóo decía, le incomoda y hay que subrayar, decía él, adjetivo estupor. Le acaba de contestar el gobierno, diciendo estupor no es un adjetivo. Gracias por preguntarme por ese adjetivo, el adjetivo estupor, tal y como lo definió el señor Feijóo, la misma persona que pide el B2 para obtener la nacionalidad española. Menos mal que no se pide el B2 para el liderazgo en el Partido Popular, porque si se pidiera el B2 en castellano, pues igual tendría algún problema. Pero más allá de lo que parece el chascarrillo de la mañana, de fondo sí hay un enfrentamiento y es el de gobierno y Partido Socialista diciendo los jueces están interfiriendo en la política. Esto del estupor causa estupor en el gobierno. Esto del estupor, Cristina Cañedo, dice Moncloa, esto es injerencia política clara. Están acreditadas. Sí, porque aseguran y lo hacen desde el primer minuto en el que se conoció ese auto que cada poder tiene que intervenir en su ámbito, que una cosa es la política y otra la justicia y que críticas como esta lo que demuestran es que hay algunos jueces que no respetan la separación de poderes. Le recomiendan que si quiere proponer leyes se presente a unas elecciones y van más allá porque también recuerdan que el acta de diputado es personal tal y como recoge la Constitución española. Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba, diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya vale. Cada poder tiene que influir en su ámbito. Me ha sorprendido la reflexión del juez Puente, porque claro, él prescinde de una doctrina muy consolidada en nuestro país respecto de a quién le pertenece el acta. Ábalos hoy no sería diputado si del Partido Socialista dependiera. Hay una separación de poderes y eso obliga a todos los poderes. ¿Es injerencia política esto? A ver, desde el punto de vista judicial, como no hace falta comentar, porque todo está siguiendo las líneas normales de cualquier juicio, bastante breve, por cierto, ¿eh? Es decir, hay que reconocer que vamos a ir probablemente a un juicio bastante rápidamente. Ahora, ¿qué añade a las valoraciones de un juez? Decir estupor, sino una valoración emocional, personal, que personalmente yo siempre digo, los jueces deberían siempre, no solo en las causas políticas, incluso en las normales, honestamente, no mojarse con temas, especialmente en este tipo de causas que son bastante delicadas para el equilibrio nacional. Yo no sé por qué hizo eso el juez, yo no estuve presente en la declaración, pero creo que en la declaración a juez le tocaron bastante, ¿cómo decirlo? Los principios, la toga, por decirlo así. Por lo tanto, no lo sé. Por eso digo que no sé por qué le empujaron a hacer eso, ni sé cuál es el motivo de fondo. Dicho lo cual, a mí me parece que la palabra estupor se queda muy corta. Es una puñetera vergüenza que este pero señor para los ciudadanos, siga siendo diputado. ¿me vas a permitir? No, para los ciudadanos, no. A ver, no era breve y... Sí, breves, por favor, porque la cuestión... Pero la cuestión aquí es... Ángel, que quiero hablar contigo de este tema. Venga, breves, estás empezando sencillamente que puedo hasta estar de acuerdo contigo en la vergüenza que estás expresando, pero tienes que ponerte también en el lado del juez, que creo que no es ni Ángel Expósito, ni el propio Padula, y por lo tanto creo que el juez tiene su trabajo. Y quieren a Santos Cerdán en libertad en el plazo de un mes. Bueno, se acaba de formalizar eso. Petición ahora mismo registrada ya en el Tribunal Supremo. Carla Acuña, última hora. Después de las declaraciones de Koldo García y José Luis Ábalos, han registrado los abogados de Santos Cerdán una nueva petición para que lo saquen de prisión provisional porque dicen que no está justificada. Recordemos que habían pedido ya al instructor Leopoldo Puente la salida de prisión de Santos Cerdán, lo rechazó y entonces recurrieron a la sala de apelaciones. Pero es que ahora desisten ese recurso y le vuelven a pedir a Puente que salga Santos Cerdán de prisión porque dicen no entienden que esté Santos Cerdán en prisión y no lo estén José Luis Ábalos y Koldo García, y además insisten en que se le empezó a investigar antes de que se aprobara un suplicatorio en el Congreso de los Diputados o, en el caso de Santos Cerdán, dejara el acta de diputado. Este es el último movimiento. Acaba de ocurrir ahora mismo en el Supremo. Se pide la libertad de Santos Cerdán antes del 15 de noviembre, con una prisión preventiva que está durando, pero que es excepcional, porque no se ha extendido a Ábalos, no se ha extendido a Koldo.
Antón Losada, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Antón, ¿Santos Cerdán en libertad antes del 15 de noviembre? Bueno, es una de las posibilidades. Conforme pasan los días se van aumentando las posibilidades de que el juez no le quede más remedio que dejarlo salir de la cárcel, porque como sabes la prisión preventiva en España es algo muy tasado. Hay 3 razones: destrucción de pruebas, riesgo de fuga, la posibilidad de seguir delinquiendo. Es la primera razón la que mantiene a Santos Cerdán en la cárcel, pero claro, pasan los meses y siguen sin aparecer pruebas de las cantidades que busca el juez Puente, el magistrado Puente. Recordamos que según sus propias estimaciones nos hablaba de 5,5 millones. De momento las cantidades que han aparecido, el rastro de esas cantidades o incluso las cantidades de las que se hablan, las conversaciones, que son el arma fundamental, la pieza fundamental de toda esta instrucción, están bastante lejos de esas cantidades. Yo creo que el tiempo, así como el tiempo corre en contra de Koldo y de Ábalos en términos de ir o no ir a prisión preventiva, los 2 últimos autos de Puente son muy expresivos en ese sentido, es un claro aviso a los dos. El tiempo corre en su contra, yo creo que el tiempo corre a favor de Santos Cerdán. Una crítica y os pido de verdad brevedad a los dos. Y ahora está en el Tribunal Supremo, tras una semana de toma de declaración a José Luis Ábalos y a Koldo García, tras una semana en la que ambos se han negado a declarar y tras una semana en la que los jueces encarrilan ya el procesamiento de ambos. Esta es la novedad de esta mañana. Los tribunales preparan el fin de la instrucción y el procesamiento y juicio tanto de Ábalos como de Koldo García. Fuentes del alto tribunal dicen se están ultimando los trámites, pero Carla Acuña, lo que se prepara ya es el banquillo para ambos. De hecho, el juez Leopoldo Puente en sus 2 últimos autos habla de la proximidad de ese juicio oral. Lo que nos dicen las fuentes consultadas es que está muy cerca, que faltan un par de cosas por hacer, pero que el juez Leopoldo Puente tiene prácticamente redactado ese auto de procesamiento a José Luis Ábalos y a Koldo García. Por eso, explican las mismas fuentes, que no les ha ingresado en prisión provisional después de las 2 citaciones de esta semana. ¿Y qué hacen las defensas de ambos? Pues intentar la nulidad de la causa, el archivo de la causa, porque dicen que el suplicatorio planteado al Congreso de los Diputados está mal planteado, porque se están investigando cosas, dicen, que no han sido aprobadas por la Cámara, en la que está José Luis Ábalos, como puede ser la contratación de obra pública amañada y la contratación de Jessica Rodríguez. Oiga, desde los tribunales no me utilicen un auto para criticar leyes o decir cómo tiene que legislar el gobierno, porque lo que le está diciendo el gobierno es: ¿usted quiere legislar? Preséntese a unas elecciones, señor juez. Nada, un abrazo, gracias. Es interesante la puerta que abre el juez, claro. Lo que está diciendo es: oiga, si seguimos esta doctrina, basta con que te imputen para que te largues. Pueden ser los jueces los que te cambian el paisaje parlamentario. Estamos a un minuto de que el hasta hace una semana magistrado progresista del Supremo Puente forme parte de la fachosfera. Eso es. A 5 minutos. Pues a eso me refiero no lo cuando creo, decía que constitucionalmente es discutible. Juez. Perdona, Ana, que es discutible constitucionalmente que se pueda seguir el camino que proponía el señor Puente, el magistrado Puente, porque el propio Constitucional dijo que el acta del diputado pertenece al diputado y no se le puede privar de su derecho de representación, que va por encima de cualquier otro, hasta que se le condena. En este caso no serviría de nada, pero yo sí propondría a los políticos las listas abiertas en el Congreso. También, por supuesto. Las listas abiertas en el Congreso, y si hay que hacer algunos cambios con respecto a la suspensión del escaño, cosa que ya se hace en Alemania, creo que es. Por ejemplo, cuando te ves inmerso en una causa judicial, pues elaboremos ese tipo de leyes. Si el debate no es cerrado, ni muchísimo menos. Claro. El problema es que un juez haga un pronunciamiento político, y no es Leopoldo Puente de la fachosfera. Leopoldo Puente yo creo que es un juez de marcada trayectoria y de prestigio reconocido. Bueno, pues lo que tenemos hoy a esta hora es esto. El juicio se prepara para fase de procesamiento, las defensas piden y esperan la libertad de Santos Cerdán el día 15 de noviembre como muy tarde. Ábalos, una estrategia paralela, concertada, pero está habiendo virajes. De momento la técnica y hasta ahora la estrategia jurídica había sido la de confrontar con Fiscalía y con Abogacía del Estado. ¿Se abre la puerta a un pacto? Lo último que ha dicho Koldo, aquí, en Mañaneros. ¿Pacto con la Fiscalía? Quizás. ¿En algún momento se ha planteado pactar con la Fiscalía Anticorrupción? Yo, si hubiera hecho algo incorrecto, pues sí, pero yo haré lo que diga el Departamento Jurídico, dejarle un poco a ellos.
por favor. ¿Sostiene su inocencia entonces? Vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a intentar demostrar las cosas paso a paso. He demostrado muchísimas cosas poco a poco. No soy un maltratador, ni un violador, ni nada por el estilo. No soy tan malo. Muchas gracias, Codo. Se está abriendo la puerta a un pacto y se está intentando congraciar con Ministerio Público porque la defensa de Santos Cerdán también prepara movimientos para sacar a Santos Cerdán de la cárcel antes del próximo día 15 de noviembre. Esa es la fecha que los abogados marcan. Pedro Gómez, lo que se está buscando es literalmente eso, libertad express de quien fuera secretario de organización del Partido Socialista. Es la esperanza que mantienen en que en menos de un mes Santos Cerdán, que lleva en prisión desde el pasado mes de junio, se ponga en libertad, y lo hacen en base a dos cosas. Primero, las resoluciones de ayer del juez Leopoldo Puente, que decía que aunque se incrementaban los indicios delictivos de ambos y un posible riesgo de fuga, no era necesario implementar esa medida de prisión provisional para Koldo García y para José Luis Ábalos. Y por otro lado, ese informe patrimonial que está elaborando la UCO y que en los próximos días se entregará al juez Leopoldo Puente. Confían en que ahí se demuestre finalmente que Santos Cerdán no tiene nada que ocultar y que, por supuesto, no puede ni destruir pruebas ni alterar las declaraciones de futuros testigos o empresarios. De ahí que piensen que en menos de un mes Cerdán volverá a pisar la calle. Disputa de cuando la justicia se quejaba por un rapapolvo, un tirón de orejas del poder político, diciendo que invadían su esfera de competencias. Ahora el poder político se dice, ahora son los jueces, de nuevo, los que están invadiendo nuestra esfera, porque eso lo tenemos que decir vosotros. Pero en la ronda inicial me quedó en la cabeza sonando otra reflexión a mayores, y creo que es importante hacerla. Vosotros decíais casi todos que era muy interesante y que os causó estupor y que realmente abogabais porque Ábalos, por lo tanto, fuera suspendido de sus derechos como diputado. Os pregunto si esto debe ser así antes de que sea juzgado, porque a lo mejor le suspenden sus derechos de diputados y luego resulta que es absuelto, por lo que sea. El momento procesal de que alguien que aún no ha sido procesado, juzgado y por lo tanto sentenciado, ¿es el oportuno para retirarle a alguien el acta de diputado? Es que es un debate. A todos los diputados socialistas a los que se les ha preguntado hoy en los pasillos del Congreso les interesaba mucho más hablar de la palabra estupor del auto del juez que de lo que ayer contó o no contó Ábalos, y de que habían respirado aliviados porque una foto de Ábalos entrando en prisión como la de Santos Cerdán es que era una foto demoledora, que entonces sí que iba a poner en serios aprietos la comparecencia a la que antes nos referíamos del 30 de octubre. Dicho todo esto, por supuesto que hay una parte de sobrereacción por estrategia política, yo eso lo tengo claro, pero hay una cosa, Pablo, que tú has dicho y a mí me parece interesantísima. Si ayer el juez decide que este señor ingrese en prisión provisional, tiene que mandar un auto de procesamiento, el Congreso hacer un suplicatorio, y ahora ahí todavía había hasta dudas, pero posiblemente los expertos se inclinaban porque lo que ocurría es que este señor quedaba suspendido de sueldo y no podía votar, pero no le quitaban el escaño, es decir, en la lista no corría, el Partido Socialista perdía un diputado. Cuando el Partido Socialista, yo creo que ahí esa es la clave, para mí es la clave que le ha apuntado Gerardo, el Partido Socialista no solamente lo expulsa del Grupo Socialista, es que le pide, señor Ábalos, abandone usted su escaño y váyase a su casa. Entonces, mantenerse en el aforamiento, que a mí me parece que es otro debate el del aforamiento, y yo estoy de acuerdo con el aforamiento, pero mantenerse ahí por cobrar 5.000 euros al mes y por estar aforado ante el Supremo, hombre, debate hay. Ahí dejamos el debate. A ver si en la próxima semana tengo oportunidad de hacer un debate sobre esto que hacéis. ¿Hasta dónde llega la condición de diputado? Si depende más de la disciplina con el partido, por qué cuestiones, por temas judiciales, dónde se pone el punto de actuación judicial, si es en una vistilla, si es en una declaración, si es en una imputación, si es en un juicio o si es en una condena. Pero eso hay que, en todo caso, regularlo las dos partes. Solo un matiz completando lo que dijo antes Pablo de las listas abiertas. ¿Qué pasa con eso? Y te pongo un ejemplo, porque a mí me pilló viviendo en Inglaterra en ese momento. Cuando fue la guerra del Golfo, Tony Blair votó a favor de la guerra del Golfo por las armas de destrucción masiva. Que no había. Que no había, por supuesto. No. Pero votó y quería que el Parlamento inglés se pusiera como el español y como del lado de Bush, ¿no? ¿Qué pasó en Inglaterra? Que tú sabes que las listas son de otra manera y los diputados se pelean por la zona. A Tony Blair
70 diputados de su partido le votaron en contra. Porque esos diputados... No, quiero decirte, porque esos diputados tienen que responder después con su escaño en su territorio. Por eso te digo que eso es otro tipo de, es otro debate. Pero eso es...